Vale, pues en este vídeo lo que vamos a hablar es de la responsabilidad, una palabra que te ha acompañado seguro muchísimos días de tu vida y que continuamente te la están recordando. Tienes que ser responsable, porque si no, ¿qué va a ser de ti, para tu futuro? No sé cuánto. Bueno, vamos a ver qué dice la ética respecto al tema de la responsabilidad. Vas a ver que es una cosa bastante sencilla, pero bastante comprometida. Es decir, todos nos tenemos que sentir de una u otra manera llamados a ser responsables, comprometernos, lo veremos, con nuestras propias decisiones. Eso es lo que significa ser responsable, básicamente. El punto de partida son una serie de afirmaciones que son las siguientes. Todo acto libre se puede atribuir a alguien. Por lo tanto, la persona que lo realiza debe responder de él. Dicho de otra manera, la responsabilidad solamente se puede atribuir a la acción de una persona que libremente la ha elegido. Por ejemplo, podemos tener en mente situaciones en las que hemos realizado acciones. Yo pienso muchas veces en los soldados en los campos de concentración nazi, ¿no? Por ejemplo, que tenían que abrir la cámara de gas. Bueno, son ellos responsables. En principio, ellos han aceptado, ¿no?, un código militar que les obliga, ¿no?, a hacer aquello que los mandos superiores le ordenaban, ¿no? Y además la alternativa pues podía ser un juicio militar o incluso la pena de muerte, ¿no? No se debe atribuir la responsabilidad cuando la persona que actúa no lo haces de una forma libre, de una forma consciente. Luego, la responsabilidad solo puede atribuirse cuando tus actos son libres. Ahora bien, si tú tomas una decisión libremente, recuerda que tendrás que responder en función de las consecuencias de ese acto. Si tú lo has decidido, te has convertido en responsable. Se define la responsabilidad como una aptitud. Una aptitud es una capacidad que tienen todos los seres humanos para responder de sus elecciones. Por eso se entiende que conforme una persona va creciendo, va madurando, cada vez esa aptitud tiene que ser mayor. No le puedo exigir la misma responsabilidad a un niño de 3 años que a un chico de 14. Ya con 14 años se entiende que eres más consciente de aquello que eliges. Y en tercer lugar, hay que analizar, cuando hablamos de responsabilidad, ante quién debemos responder. Vamos a ver por qué he puesto esta pregunta, porque normalmente esto no se suele explicar demasiado bien en la sociedad en la que vivimos. Vamos allá. Cada persona es responsable, en principio, ¿no?, ante los demás y la sociedad. Muchas veces se nos olvida que nuestros actos no solamente repercuten, cuando digo los demás me refiero a nuestro círculo más cercano, sino que a la larga pueden tener una repercusión en la sociedad en la que vivamos. Por eso he puesto debajo que el resultado de nuestras decisiones tienen un peso decisivo en la estabilidad social, en la búsqueda del bien común. Si un delincuente comete un delito, no solamente afecta a su familia si tiene que entrar en prisión, ¿no?, y de alguna manera pues la tiene que abandonar durante un periodo de años. Además, lógicamente, ha repercutido en la estabilidad de la sociedad. He puesto un caso extremo, pero teniendo en cuenta que tus decisiones ya están forjando un tipo de persona, entenderás que si ya hoy en día eres una persona responsable, conforme vayas creciendo, te resultará más sencillo cumplir con tu deber. Si una persona cumple con su deber, la sociedad se va a ver beneficiada seguro. ¿Por qué? Pues porque esa persona se convertirá en alguien, a lo mejor que sea más solidario, más generoso, por supuesto será más honrado, llegará a ser un buen profesional, será una persona empática con los demás, ¿no? Porque lógicamente si tú consigues, ¿no?, conectar con los demás, crear un buen ambiente de felicidad en tu entorno, todo eso acaba repercutiendo en todos los ámbitos de tu vida y en todos los ámbitos de la vida de los demás. Que no se nos olvide, ¿vale? Pero también es muy importante, y es lo que digo, que muchas veces no se nos recuerda, que cuando una persona no es responsable, eso también repercute sobre ella misma. Es decir, también somos responsables sobre el modelo de persona en el que nos queremos convertir. Conviene recordar, he puesto aquí finalmente, que nuestros actos y nuestras decisiones son las que nos construyen y que cada paso que vamos dando en esta vida nos va haciendo de una manera o de otra. A mí me gusta mucho aquí recordar un filósofo que se llama Aristóteles, que decía que es muy importante en esta vida el valor de la repetición. Si tú quieres ser un modelo de persona, por ejemplo, vamos a decir, honesta, lo que tienes que hacer es todos los días ser honesto. La responsabilidad te obliga
a aceptar las consecuencias de tus acciones. Si tú conviertes valores muy positivos, ¿no? Como la empatía, decíamos antes, la compasión o la profesionalidad o la amistad, ¿no? En algo de lo que te hace responsable todos los días y lo repites, 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 te darás cuenta que cuando pase el tiempo te has convertido en esa persona honesta, amigable, educada, cívica, ¿correcto? Luego, acuérdate, si eludes tu responsabilidad y no te das cuenta que tus decisiones te están marcando, al final serás responsable de la persona en la que te has convertido. Y lo suyo es que libremente, ¿no? Vayas eligiendo ya con la edad que tienes aquellas acciones que te acaben convirtiendo con responsabilidad en el modelo de persona que quieres ser. Por eso no solamente hay que analizar que nuestros actos repercuten en los demás, también repercuten en nosotros mismos. Si yo soy una persona irresponsable y no estudio, soy perezoso, no asumo las consecuencias de las decisiones que he tomado, ¿qué esperas que seas el día de mañana? Pues una persona irresponsable, perezosa, etcétera, etcétera. Esas son cosas que se ponen en marcha en el día a día, ¿eh? Y en detalles muy sencillos. No estamos hablando de un futuro lejano. Estamos hablando de que ya te estás construyendo con las decisiones que estás tomando y te estás ya convirtiendo en el responsable de tu propia vida. Sigo. Para reflexionar, una pequeña lista en la que te voy a pedir simplemente que enumeres, ¿no? Cuáles son para ti las principales responsabilidades. Me gustaría que no solamente incluyeses cuestiones relacionadas con el colegio, ¿vale? También con tu ámbito familiar, en casa me refiero, con los amigos, en fin, el mundo en el que te estás moviendo. Y luego, ¿qué objetivos a nivel de responsabilidad te gustaría marcarte a corto plazo? Y aquí también me gustaría que la respuesta no fuese simplemente a aprobar el curso, ¿no? Sino que además te plantearas objetivos que te hagan ser responsable para convertirte en una persona más, lo que tú quieras. Sigo. Preguntas para estudiar. Te pido que relaciones la libertad y la responsabilidad. En esto al principio del vídeo ha quedado claro. Que des una buena definición de qué es responsabilidad y luego que recuerdes ante quién somos responsables y por qué. ¿Vale? Y terminamos con un vocabulario. Hay que añadir 3 palabras y recuerda que esto es sumar, no se eliminan las anteriores. Al final del curso tenemos que tener en nuestra cabecita, ¿no? Toda una serie de conceptos que hemos manejado. El bien que en ética significa, ¿no? O se define como lo que se debe hacer o es conforme al deber. Yo hago algo bien cuando estoy haciendo lo que debo. Lo contrario, que tontería, pues sería el mal, ¿no? Que es lo contrario a lo que se debe o lo que sería deseable. Y luego he incluido la palabra responsabilidad, por si en un momento dado ya las preguntas no entran en examen, que siempre esté rondando en el vocabulario. Capacidad del ser humano para responder ante los demás y ante uno mismo en función de las elecciones que ha tomado.